Ya sabemos nuestra identidad, en quién hemos creído, y como que ya le hemos dado muchos estudios a lo que es la Trinidad, y pero pues es importante conocer. Estuve hablando con un hermano, es unicitario, es cristiano, ya se convirtió a nosotros, al cristianismo, a los apostólicos. Él nació siendo trinitario. Desde niño nació en una iglesia trinitaria. A los 17 años se bautizó. Se vino para acá a Estados Unidos. Aquí conoció un pastor muy bueno de Labia, apostólico, y le dio clases, le dio clases y le enseñó la diferencia de ser unicitario y ser trinitario. Terminó creyendo y se convirtió a Cristo. Ahora alaba al Señor como cristiano, se convirtió él y su esposa. Sus padres siguen siendo trinitarios allá en México. Y él me comentó 2 que 3 cosas acerca de esa congregación. Él dice que según los trinitarios, ellos no creen en hablar lenguas. Según él me dijo. Dice, y no usan velos, ellos no usan velos. Y tienen la libertad. Yo no sé si ustedes, las mujeres, saben o no saben que la mujer cristiana no debe de usar pantalón, especialmente cuando viene a los servicios. Ellos, en los trinitarios, dice que ellos no se les restringe o no se les prohíbe usar pantalón. Ellos lo usan, las mujeres. ¿Ok? Y también usan la pintura. Se dan una chapeadita. También. Entonces, es lo que él me comentó. Y se bautizan, por supuesto, en los 3 nombres, como le llaman, o en los 3 títulos. En el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y dice que son más callados que nosotros. Porque ellos muy poco dicen gloria, aleluya, gloria a Dios, aleluya. Muy poco aplauden, dice, prácticamente son más calmados en todo eso. Yo no sé, pero él me dijo todo eso. Entonces, es un poco diferente, pues. Es un poco, y me comentó muchas cosas más, ya que se va conmigo al trabajo juntos, y pues aprovecho para preguntarle muchas cosas. Y viceversa, él también me pregunta y le pregunto, y es muy interesante, pero vamos a continuar, hermanos, vamos a entrar a esta palabra. Dice la palabra de Primera de Corintios 15, vamos a buscar ahí, 15, 24 al 28. El mismo Hijo se sujetará. Primera de Corintios 15, 24 y 28. Dice, ¿cuándo se ha sujetado el Padre al Hijo o el Espíritu Santo al Padre? ¿En dónde está la coigualdad? Dice, tenemos ahí Corintios. A ver, ¿quién lo tiene por ahí? Corintios, Primera de Corintios 15, 24. Amén, amén. Dice la palabra de Dios. Se lo voy a leer porque los que nos ven por Facebook, YouTube,
TikTok a ustedes tal vez no los oiga. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 24 y 28. Dice así: luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exentúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Estamos viendo que Jesucristo se le dio todo poder y autoridad, pero al final dice que Él mismo se va a sujetar al Padre que le dio tal poder. Regresará a lo que Él era antes, a ser el mismo Dios. Porque aquí en la tierra podemos saber y entender y comprender, conforme a las Santas Escrituras, de que Jesucristo humanamente, como nosotros, como humano, no es Dios. En lo espiritual o en el cielo o en otra dimensión más allá de la tierra, pues es Dios. Pero aquí Jesucristo, hay versículos donde Él dice que no sabe todas las cosas como hijo. Porque si Él fuera Dios, aquí en la tierra se hubiera presentado como Dios, Él conociera todas las cosas. Pero Él dice: yo no conozco todo, yo hablo lo que mi Padre me revela, lo que me dice que hable. Porque de otra manera Jesucristo estaría mintiendo. Si Él conociera todas las cosas, estaría mintiendo y dijera: ¿sabes qué? Yo no las conozco, no lo sé. Pero como dice la palabra, que Él se despojó de todo y ahora solamente habla lo que se le es revelado. Amén. Ok, vamos a continuar. Dice Abad, Padre, todas las cosas a ti son posibles. Traspasa de mí este vaso, pero no lo que yo quiero, sino lo que tú. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Está en Marcos 14:36, si lo podemos ver ahí. Cómo el Señor clama como hijo, como humano. Y como humano vimos su carne y vimos su sangre. Y clamaba al Padre. Porque Él, amada familia, Él vino como nosotros. Él no vino como un Dios, para que nosotros creamos que sí es posible alcanzar la salvación como Él alcanzó siendo humano. De lo contrario, si hubiera venido como Dios, nosotros hubiéramos de decir: no, pues Él alcanzó la salvación porque es un Dios y todo lo puede. Y nosotros no lo vamos a lograr porque no somos dioses. ¿Verdad? Pero Él, al igualarse a nosotros, nos está dando a entender que nosotros como humanos sí podemos ser salvos, como Él lo fue. De lo contrario, hermanos, toda su palabra del Nuevo Testamento estaría equivocado.
porque está lleno de promesas para nosotros de salvación, pero si al final nadie es salvo, ¿de qué serviría el Nuevo Testamento? De nada serviría que Él hubiera venido al mundo a traernos esperanza si nosotros no alcanzamos esas promesas. Pero Él vino como humano, como nosotros, y como Él alcanzó la salvación, murió y resucitó, y va a ser lo mismo con nosotros. Vamos a morir y vamos a resucitar para vivir por toda la eternidad en Cristo nuestro Señor. De lo contrario, amada familia, como dice Pablo, nuestro evangelio no serviría de nada. Si Jesucristo no resucitó, en vano predicamos nosotros. Vana es nuestra esperanza. Y si vana es nuestra esperanza, hermanos, entonces pues nadie va para arriba. Pero gracias a Dios que su palabra es verdadera. Y si Él dice que por medio de Cristo nuestro Señor hay salvación, debemos de creer en esa palabra, porque no tenemos otra palabra en quien creer y en la cual hemos visto el cambio y la transformación en nuestras vidas. Porque es una palabra que nos ha cambiado y nos ha sacado de la sombra de oscuridad. Y entonces nosotros empezamos a darnos cuenta que verdaderamente la palabra de Dios es una palabra poderosa y que es verdad lo que dice. Y en eso debemos nosotros mantener nuestra fe. Estaba oyendo, bueno, lo voy a dejar así. No quiero meterme en otros asuntos. Ok, vamos a continuar. Marcos 14:36, lo encontraron por ahí. Marcos, voy a leer unas cuantas citas nada más, no voy a leer todas las citas porque nos llevaríamos mucho tiempo y no terminaríamos. Marcos 14:36 dice: y decía, Abba, Padre, Abba, Padre, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. ¿Para quién son las cosas todas posibles? Para Dios. Dice, para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Si Jesucristo se hubiera hecho o se hubiera presentado aquí en la tierra como Dios, Él no estuviera reconociendo a Dios que para Él todo es posible, porque también le iba a decir, para mí también todo es posible. Y no iba a pedirle ayuda al Padre entonces. Porque ¿de qué le serviría si Jesucristo fuera Dios aquí en la tierra, se presentara como Dios y iba a decir, no, pues yo también soy Dios y todo lo puedo y puedo librarme de estas copas? Pero no lo hizo. Vino como hijo y como hijo clamó al Padre pidiéndole ayuda, piedad, clemencia, misericordia. Aparta de mí esta copa. Tú que todo lo puedes, ¿verdad? Ahora bien, dice, como hijo, dice, padeció y aprendió. Y Jesús crecía en sabiduría. Mas como el Padre me enseñó en Juan 8:28, ¿en dónde está la coigualdad del conocimiento? Porque Jesucristo nació y creció y aprendía todo lo que se les enseñaba. Aprendió carpintería. Entonces, si Él fuera Dios aquí en la tierra, no necesitaba de alguien que le enseñara.
Pero como vino como humano, como nosotros, y como nosotros queremos que todo se nos enseñe, así Jesucristo también. Así como nosotros dependemos de Dios, Jesucristo también dependía de Dios como Padre, pero Él como Hijo, como nosotros. Ahora bien, dice aquí el escritor de este estudio, los trinitarios dicen que los tres son omniscientes. Omniscientes es la capacidad de saberlo todo. Es lo que yo no sé si alguien sepa, alguien quiera diga algo, pero este estudio dice así, es el escritor de este estudio, dice, los trinitarios dicen que los tres son omniscientes. Omniscientes es la capacidad de saberlo todo. Ok. Si los tres son omniscientes, Jesucristo es un omnisciente aquí en la tierra, con la capacidad de saberlo todo, ¿por qué decía que de los tiempos y los fines no lo sabía? O del fin del mundo, solamente Dios, porque ni los ángeles sabían el fin. Pero si es omnisciente, que es la capacidad de saberlo todo, entonces hay algo que no está muy bien aquí, entonces no es omnisciente. Porque Jesucristo también decía que no todo lo sabía, sino que hablaba lo que el Padre le decía. Y un omnisciente dice que es uno que tiene la capacidad de saberlo todo. Pero Jesucristo mismo decía que Él no sabía todo. Entonces no era omnisciente. Por eso Él vino como humano, como Dios sí lo sabía todo, pero no vino como Dios. Lo vuelvo a repetir, no vino como Dios. De lo contrario, nosotros dudáramos si íbamos a alcanzar salvación o no. A ver, permíteme, hermana. Sí, hermano, dime. A lo mejor va a llegar usted a esto de presencia, ¿verdad? Tengo los tres. Porque el mismo Señor dijo, dice, les conviene que yo me vaya, porque mandaré al Consolador. En una escritura dice mandaré, otra dice rogaré al Padre que mande el Consolador. Entonces, como Él no era omnipresente, el Espíritu Santo sí. Ok. Ok, efectivamente. A ver, hermana. Estaba meditando en eso, sí, porque Dios vino al mundo, pero en forma de hombre. Pero se mostró a la humanidad en humano, ¿verdad? Por eso no era omnisciente. Pero yo, leyendo la palabra, me he dado cuenta de que el Señor no se mostró al mundo como lo que Él era. Porque si se hubiese mostrado al mundo como lo que Él era, el pueblo judío lo hubiera reconocido. Y entonces lo hubiesen crucificado. Y si no lo hubiesen crucificado, los más miserables seríamos nosotros, el pueblo gentil. Porque el pueblo gentil no iba a tener salvación. Puede ser, ok. Es un punto muy importante. Es un punto muy importante porque podemos deducir muchas cosas de ahí. Porque el pueblo de Israel había oído hablar de Dios, conocía su poder, pero nadie lo había visto. No, es que desde el tiempo de la antigüedad, acuérdense que los profetas hablaban de Dios y hablaban de que un día iba a venir el Salvador. Efectivamente. El pueblo judío hasta el día de hoy siguen esperando a su Mesías. ¿Por qué lo siguen esperando?
Porque dice la palabra de Dios en el libro de Romanos que el Señor mismo les cegó los ojitos para que no le reconocieran ni lo vieran, para que nos diera a nosotros salvación. Ok, efectivamente. Ahora bien, Dios dijo que iba a venir, ¿verdad? Él mismo dijo, dice, yo mismo voy a ir. Los judíos esperaban su Mesías. Pero como les digo, habían oído hablar de Dios y de sus maravillas, pero según en mi entendimiento, no lo conocían en persona o espiritualmente, porque no lo podían ver. Ahora, porque si hubieran tenido la más mínima idea, cuando vino Jesucristo lo hubieran reconocido, creo yo. Incluso Jesucristo, algunos escribas y fariseos e intérpretes de la ley les dijo que Él era el mismo. Dice, Abraham me vio y se gozó. Y no le creyeron. ¿Por qué? Porque solamente habían oído a Dios como era, pero no lo habían visto, porque ni Moisés lo pudo ver. Es lo único que les faltó. Y qué bueno que ese velo estuvo cubierto y hasta el día de hoy, porque los gentiles podemos decir que tenemos la puerta abierta. Porque el día que se cierre o se quite el velo a Israel, se le pone el velo al gentil para que ya nadie entre. Será cambiado ese velo y se acabará la oportunidad de salvación. Porque hay un número, dice, hasta que el número de los gentiles sea completo. Hasta ahí. Ya cuando el número de los gentiles se haya completado, de los que vamos a entrar, porque no les voy a decir van a entrar, dije, yo también me voy a apuntar, de los que vamos a entrar, tiene que a completarse. Y una vez ha completado, se acaba la gracia para los gentiles. Se acaba. Gloria a Dios, aleluya. Entonces estamos viendo que el Señor Jesucristo no era omnisciente aquí en la tierra, la capacidad de saberlo todo, porque Él pedía y Él mismo daba testimonio de que Él no sabía todas las cosas. ¿Ok? ¿Estamos bien ahí? Vamos a... Dice, Dios ha sido manifestado en carne. ¿Alguien me puede buscar ese versículo? Porque no lo tengo aquí. Donde Dios ha sido manifestado en carne. Dice, Dios ha sido manifestado en carne. Primera de Timoteo, a ver, vamos a buscar ahí mientras sigo leyendo aquí. Primera de Timoteo, versículo ¿qué? Ok, 3:16, lo tengo. E indiscutiblemente, Timoteo capítulo 3, versículo 16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Justificado en el Espíritu, visto por los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Es un solo Dios. Un solo Dios que se manifestó al mundo como humano de carne y hueso y sangre, y que también comía un buen pescado. ¿Cuántos se acuerdan de eso? ¿Ya?
¿Por qué comía el Señor pescado? ¿Y por qué envió codornices al desierto el Señor? Porque está prohibido comer sangre. El pescado no tiene la suficiente sangre como la codorniz. Por eso el maestro comía pescadito. Y también buenos, empapelados, hermanos. Así es que el Señor, el Dios que hizo los cielos y la tierra, el que dio su promesa que Él mismo vendría, vino. No hay otro Dios, es el mismo. Es el mismo Dios, uno que tiene la capacidad de estar en todas partes. Por eso se le llama omnipresencia. Lo que me decía el hermano, tengo omnipresencia y omnipotencia. Omnipresencia, capacidad de estar presente en todas partes al mismo tiempo. Sí, hermano. Tengo aquí el versículo que la hermana estaba comentando. Quisiera compartirlo. A ver. Es en Romanos 11:25. 11:25. En la Biblia latinoamericana. Ok. Y dice, quiero, hermanos, que entiendan un misterio. O sea, miramos que es un misterio. Y no se sientan superiores. Una parte de Israel va a quedar endurecida hasta que el conjunto de las naciones haya entrado. Entonces todo Israel se salvará, según dice la Escritura. De Sión saldrá el libertador que limpiará a los hijos de Jacob de todas sus faltas. Y esta es la alianza que yo haré con ellos después de borrar todos sus pecados. Ok. Te voy a leer dos versículos que mencionaste ahí. Los primeros 25 y 26, porque son diferentes. Dice, porque no quiero, hermanos, es en Romanos capítulo 11, versículo 25, para los que nos ven por medio de las redes. Que Dios los bendiga a todos los que nos ven por medio de las redes. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seas arrogante en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel. Endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Ellos están, es que todo es un propósito, es un plan de Dios. Ellos no se endurecieron porque quisieron cerrar su entendimiento al Señor o a la palabra de Dios. Ellos más que nada son los más expertos en escuchar palabra de Dios. Pero todo fue un plan de parte de Dios, que ellos, que el Señor les endureciera el entendimiento para que nosotros tengamos la oportunidad de ser salvos. Amén. Gracias, Señor. Eso es todo. Se nos está dando la oportunidad a nosotros. Sí, gracias, Señor. Por eso dice Jesucristo, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Qué interesante. Todo fue un plan de Dios, porque a su debido tiempo Israel será abierto su entendimiento cuando, como les dije hace rato, el número de los gentiles esté completo. Se va a completar eso y ya no va a haber más. Entonces va a estar la oportunidad para el pueblo de Israel. Sí, hermano. Hermano, entonces ahora nos damos cuenta por qué Jesús no se mostraba con todo su poder.
¿Perdón? Ahora ya nos damos cuenta por qué Jesús no mostraba todo su poder y gloria cuando estaba en su humanidad. Efectivamente. Por eso dice, por eso también Él habló en parábolas, encubriendo parte de su mensaje. Y ese mensaje se nos está revelando a nosotros. Esas parábolas que Él cubrió, se nos está revelando a nosotros por medio del Espíritu Santo. Él es el que nos da ese entendimiento, esa sabiduría, el discernimiento de entender esas parábolas. ¿Para qué? Para poder entrar al reino de los cielos. Qué interesante. Ahora bien, voy a ir terminando estos estudios. Ok, voy a comenzar el otro versículo que dije, el 26. Dice, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Por eso, hermanos, debemos de aprovechar el tiempo mientras está abierta la gracia para los gentiles, porque llegará el tiempo en que se va a terminar, se va a cerrar, se nos va a mandar ahora el endurecimiento que tiene Israel a los gentiles para que ellos ya no entren y todo Israel pueda entrar, dice. ¿Y quiénes son los gentiles? Bueno, pues los que se han apartado de la palabra, que conocen, gentiles, como quisiera decirle los demás, Hermano, perdón. Nomás hice la pregunta para que le pudiéramos explicar a los que no saben quiénes son los gentiles. Ok, los gentiles son personas que conocen la palabra pero que se han apartado, ¿no? A ver. No, los gentiles venimos siendo todas las naciones, todos los pueblos que no somos parte del pueblo de Israel. Ok. Todas las demás gentes, muchedumbres que no somos del pueblo de Israel, somos gentiles. Ok, todas las naciones del mundo se les llama gentiles. Ok, gentiles. Entonces, cuando ya te completo, se va a acabar. Ya no va a haber oportunidad para nadie, porque todo Israel, dice, será salvo. Todo. Fíjense qué bendición. Sí. Ahí no dice algunos o los que creyeren. Ahí dice que todos. Eso es bueno. Eso es maravilloso, hermano. Eso sí, no. Qué maravilla. No, y lo más maravilloso es cómo el Señor viene y les cega su entendimiento para que no le reconozcan, para que Él pudiera efectuar el sacrificio en la cruz del Calvario, porque por el derramamiento de sangre iba a haber limpieza para nosotros, porque sin derramamiento de sangre no podíamos nosotros ser salvos. Yeah, ok. Bendito sea O Dios. sea que, por eso ahí dice, hasta que se complete el número De los gentiles. No es toda la humanidad. No es toda la humanidad. Los israelitas, sí son. Todos. Ahí dice todos. Pero de los gentiles hay un número. Sí, efectivamente, yo les digo un número. Voy a terminar con este versículo, Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Versículo 4 y 6. Lo tenemos. Dice la palabra de Dios: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor
una fe, un bautismo. Un Señor, no hay muchos señores. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. Gloria a Dios. Uno, no tres, uno nada más. Aleluya. Concluimos nuestro estudio con eso, viendo que es uno, en todos, por todos y para todos, un solo Dios, un solo Padre, una fe, un bautismo y nada más. Amén. Gracias. Gloria a Dios, aleluya. Que Dios los bendiga, amada familia.